con una pandemia opresiva y una terrible temporada política, se te perdonaría si has perdido la fe en los milagros. Pero esta noche te llevamos a un lugar conocido por ellos, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el sur de Francia. Aquí, la Iglesia Católica ha reconocido 70 milagros médicos. ¿Qué sabemos sobre lo que sucede después de la muerte? Independientemente de lo que la religión nos diga, los misterios de la vida y la muerte han desconcertado a todos los seres vivos en la tierra. Es una ley natural que, al morir, nuestro cuerpo físico se descomponga y se reintegre a la naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una persona que ha desafiado las leyes inevitables de la muerte y las fuerzas de la naturaleza desde su fallecimiento, hace 140 años? El cuerpo de esta joven monja católica se ha negado a descomponerse, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la fe católica. ¿Es esto posible o solo un mito? Acompáñanos mientras exploramos la extraña historia de Bernadette Soubirous y el lado oscuro del catolicismo. La historia de Bernadette Soubirous. Nacida el 7 de enero de 1844, Bernadette era la mayor de 9 hijos en una familia empobrecida. Su padre era molinero y su madre lavandera. Francia pasaba por tiempos difíciles y su familia vivía en condiciones extremadamente precarias. Bernard Casterot, su tía materna, una viuda de recursos moderados que tenía una taberna, ayudó a la familia Soubirous en lo que pudo. Sin embargo, la situación seguía empeorando. Para cuando ocurrieron los eventos en la Gruta de Lourdes, el estatus financiero y social de la familia Soubirous había caído tanto que vivían en un sótano de una sola habitación, que anteriormente había servido como cárcel, conocido como La Cachot. La mala salud de Bernadette y las condiciones insalubres hicieron que su infancia fuera aún más difícil. De niña, enfermó durante la epidemia de 1854 y sufrió asma y otras enfermedades toda su vida. Probablemente debido a su frágil salud, incluso a los 14 años, Bernadette solo medía 1,40 metros. Su historia suele describirla como una niña pobre, frágil e ignorante, que vivía en condiciones miserables en La Cachot. Una infancia marcada por la adversidad. Sin embargo, su vida no siempre fue así. Cuando nació el 7 de enero de 1844 en el molino de Bolí, Bernadette fue la primera hija y el orgullo de François Soubirous y Louise Casterot, quienes se casaron por amor. Bernadette creció en una familia unida, donde fue querida y valorada. Durante los primeros 10 años de su vida, experimentó una infancia feliz, lo que la fortaleció y la hizo sorprendentemente equilibrada. A pesar de la pobreza que siguió, este tesoro humano de amor y estabilidad nunca desapareció. Tenía una naturaleza espontánea, generosa y vivaz, con un gran sentido del humor y una personalidad fuerte pero sencilla. Sin embargo, debido a su situación económica, nunca asistió a la escuela, ya que a los 14 años tuvo que ayudar a su tía Bernard en su taberna. Bernadette no sabía leer ni escribir y sufría una extrema exclusión por parte de sus compañeros de edad. También tenía dificultades con el catecismo, ya que su memoria no lograba retener las frases abstractas. Sin embargo, más tarde, Bernadette hizo su primera comunión el 3 de junio de 1858. Ese mismo año comenzó todo, las extrañas visiones. En una fatídica tarde de jueves, el 11 de febrero de 1858, la joven de 14 años, Bernadette, fue enviada junto con su hermana menor, Thionette, y una amiga a recoger leña cerca de la gruta de Massabielle. Mientras las otras niñas cruzaban el arroyo frente a la gruta y continuaban su camino, Bernadette se quedó atrás buscando un lugar donde pudiera cruzar sin mojarse los calcetines. Finalmente, se sentó para quitarse los zapatos y atravesar el agua. Cuando bajó su pie al arroyo,
de repente escuchó el sonido del viento. Sin embargo, lo extraño era que, a pesar de la fuerte brisa, nada a su alrededor se movía. Solo una rosa silvestre, situada en un nicho natural de la gruta, parecía moverse, como si algo viniera de detrás de la oscura cavidad. Entonces, sobre el rosal, apareció una luz deslumbrante y una figura blanca con forma de mujer. Bernadette la describió como una joven extraordinariamente hermosa, vestida con una túnica blanca y un cinturón azul. Unas rosas amarillas adornaban sus pies, y un gran rosario colgaba de su brazo derecho. La bella dama sonrió suavemente a Bernadette antes de hacer la señal de la cruz con su rosario de oro y marfil. Ante tal misterio, Bernadette quedó atónita, como cualquier persona normal en su situación. Dudaba de lo que estaba viendo y se esforzaba por entender la aparición. Parpadeó, miró fijamente y trató de analizar la visión. Finalmente, se dirigió a sus compañeras para preguntarles si ellas también veían algo, pero con sorpresa descubrió que no habían visto nada. En ese instante, Bernadette cayó de rodillas, sacó su rosario y comenzó a rezar. Más tarde, describió a la dama como Ur petito damelo, lo que significa la pequeña joven en su dialecto local. Aunque su hermana y su amiga aseguraban no haber visto nada, Bernadette estaba convencida de que su visión era real. Esta fue la primera de 18 apariciones de lo que ella llamó aquero. 3 días después, Bernadette se dirigió a la iglesia y confesó lo que había visto ante el padre Peiramale. El tercer día, Bernadette regresó a la gruta, esta vez acompañada por su hermana Marie y otras niñas. Apenas llegó, se arrodilló y declaró que veía nuevamente a aquero. Entró en un estado de trance, pero cuando una de las niñas roció agua bendita en la gruta y otra lanzó una piedra que se rompió contra el suelo, la aparición desapareció. En su siguiente visita, el 18 de febrero, Bernadette afirmó que la visión le había pedido que regresara a la gruta todos los días durante 14 días. Con cada visita, Bernadette veía a la dama, y este período de apariciones casi diarias fue conocido como Les Saints 14 Nuits, o las Sagradas 14 Noches. Las visitas de Bernadette se hicieron tan frecuentes que sus padres comenzaron a preocuparse profundamente. Su madre, en particular, se sintió avergonzada y perturbada por la situación. Una vez la golpearon para impedirle visitar la gruta. Aunque intentaron prohibirle esas visitas, no pudieron evitarlo. La noticia se difundió como un reguero de pólvora, y pronto casi todos conocían las visiones de Bernadette. La supuesta aparición no reveló su nombre hasta la 17ª visión, por lo que Bernadette no sabía a quién veía. Aunque los aldeanos que le creían asumían que era la Virgen María, Bernadette insistía en utilizar solo la palabra aquero. Cuando fue interrogada por el comisario Jaed, se mantuvo firme y respondió: aquero, no he dicho la Santa Virgen, señor, ustedes lo han cambiado todo. A pesar de que muchos no le creyeron, Bernadette relató con asombrosa serenidad que su única tarea era contar lo que había visto, no convencer a nadie. La historia de Bernadette causó un gran revuelo entre los aldeanos, dividiendo sus opiniones. Mi corazón tiembla al pensar en las contradictorias opiniones sobre la veracidad de sus palabras. Algunos la veían como un alma atormentada, presa de la locura, y exigían que la encerraran en un manicomio. Sin embargo, Bernadette, inquebrantable en su fe, continuó con sus visitas. El 25 de febrero, reveló que había tenido una visión que cambiaría su vida. La aparición le ordenó beber el agua del manantial, lavarse en él y comer las hierbas que allí crecían como penitencia. Al día siguiente, ¡oh, qué milagro!, la gruta ya no estaba cubierta de lodo, sino que de ella fluía agua cristalina. Tal vez no lo creerán, pero aquella tierra fangosa se convirtió en un poderoso manantial que,
Desde entonces, millones de personas han visitado con la esperanza de obtener una curación milagrosa. Poco después del contacto de Bernadette con la fuente, comenzaron a ocurrir curaciones extraordinarias en las aguas sagradas del santuario, hoy conocido como Nuestra Señora de Lourdes. Desde aquel primer milagro, el Buró Médico de Lourdes ha confirmado 69 curaciones tras lo que la Iglesia describió como rigurosos exámenes científicos y médicos. Nadie pudo explicar las causas de las curaciones. La Comisión de Lourdes, que investigó a Bernadette, analizó el agua y solo encontró un alto contenido de minerales. La propia Bernadette creía firmemente que eran la fe y la oración las que sanaban a los enfermos. Tanto las autoridades eclesiásticas como el gobierno francés sometieron a la joven a exhaustivos interrogatorios, y en 1862 se confirmó la veracidad de sus palabras. El 2 de marzo, durante la 13ª aparición, Bernadette contó a su familia que la dama le había pedido construir una capilla y organizar una procesión. También solicitó al sacerdote local erigir un santuario en el lugar de las apariciones. Hoy en día, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los lugares de peregrinación católica más importantes del mundo. Alrededor de este santuario se han construido muchas otras capillas e iglesias, entre ellas la Basílica de San Pío X, que puede albergar hasta 25.000 personas y que fue consagrada por el futuro Papa Juan XXIII cuando aún era nuncio apostólico. En Francia, la pequeña ciudad de Lourdes se convirtió en un destino de peregrinación similar al de Santiago de Compostela en España, atrayendo cada año a millones de católicos devotos. Se reportaron curaciones milagrosas en el santuario y en las aguas de la fuente. La 17ª visión que Bernadette describió duró más de una hora y ocurrió el 25 de marzo. Durante esta aparición, Bernadette preguntó nuevamente el nombre de la señora, pero ésta solo sonrió. No fue hasta la tercera vez que respondió en gascón occitano: «Yo soy la Inmaculada Concepción». A pesar de los rigurosos interrogatorios de las autoridades de la Iglesia Católica y del gobierno francés, Bernadette mantuvo firmemente su historia. Pocas apariciones han sido sometidas a una investigación tan exhaustiva como esta manifestación de la Virgen Inmaculada, confirmación de la Iglesia y milagros inexplicables. Tras una investigación minuciosa, la Iglesia finalmente reconoció la autenticidad de las apariciones. El 7 de abril, Bernadette tuvo otra visión. Durante esta, su mano permaneció intacta a pesar de haber estado en contacto con la llama de una vela durante varios minutos. La noticia de estas apariciones se difundió rápidamente, aumentando la atención y la fama de Bernadette en todas partes. Pronto, grandes multitudes se reunieron para ser testigos de los milagros en la gruta. Cuando Bernadette acudía allí para hablar con la Virgen, algunos creían que la señora también estaba presente, aunque no podían verla. Sin embargo, los escépticos la ridiculizaban. Incluso su propia familia y los sacerdotes tardaron en creer que había visto a la Virgen María. Reacción de las autoridades y prohibiciones. El gobierno local, en cambio, la veía como un problema. El alcalde de Lourdes ordenó cerrar la gruta y multó a quienes hablaban sobre las apariciones. Incluso intentó arrestar a Bernadette, tachándola de alborotadora y desequilibrada. Sin embargo, la resistencia de los ciudadanos y los sacerdotes fue demasiado fuerte. El 8 de junio de 1858, el alcalde de Lourdes decidió bloquear la gruta y colocar guardias para impedir el acceso público. Pero el 16 de julio, Bernadette regresó y, desde el otro lado del río, vivió su última aparición de la Virgen. Bernadette. Mentira, error o revelación. Contó sus visiones a muchos, pero ¿le creyeron? La fama podía traerle bendiciones o problemas,
Lo que hacía sus relatos creíbles era que nunca añadía ni omitía nada, repitiéndolos siempre con exactitud. Defendió con firmeza la autenticidad de sus visiones y transmitió fielmente los mensajes de la Virgen María. En su carta pastoral sobre las apariciones, el obispo Lawrence destacó la sencillez, sinceridad y humildad de Bernadette. Respondía sin vacilar, con claridad y precisión, impresionando con su fuerte convicción. Ni amenazas ni sobornos lograron hacerla dudar. Su sinceridad era incuestionable. Sin embargo, quedaba una duda. ¿Podría estar equivocada? ¿Fue una víctima de alucinaciones? El obispo se encontraba perplejo. Recordaba su serenidad, su sentido común, la ausencia de cualquier exaltación y también el hecho de que las apariciones no dependían de Bernadette. Sucedían sin que ella las esperara. En 2 ocasiones, cuando Bernadette fue a la gruta, la señora no estaba allí. Bernadette tuvo que responder a los curiosos admiradores, a los periodistas y a otros interrogadores, además de presentarse ante comisiones civiles y religiosas. Se encontró en el centro de atención de las noticias, sometida a una tormenta mediática. Necesitó paciencia y sentido del humor para mantenerse firme en esta tormenta y preservar la pureza de su testimonio. No aceptó ningún pago ni bendijo los rosarios que le tendían. En estas circunstancias, la vida en el cachot ya no era posible. Bernadette no se sentía cómoda con la atención que recibía y era necesario protegerla. El padre P. Amal y el alcalde Lacade acordaron que Bernadette fuera acogida en el hospicio dirigido por las hermanas de Nevers como enferma y pobre. Llegó allí el 15 de julio de 1860. A los 16 años, aprendió a leer y escribir. Aún hoy, en la iglesia de Bartré, se pueden ver los ejercicios de escritura que hizo. Más tarde, escribió a su familia con frecuencia e incluso al Papa. Visitaba a sus padres, que fueron alojados en la casa paterna. Es notable que Bernadette tenía opiniones firmes sobre la representación de Nuestra Señora. Esto no debería sorprender, ya que ella había visto a María con sus propios ojos. Piénsalo. ¿Apreciarías pinturas de tus seres queridos hechas por personas que nunca los han visto? La única imagen ante la cual Bernadette rezaba era la de la Virgen de Compiègne, una imagen que, según la tradición, fue pintada por el evangelista Lucas, quien probablemente conoció personalmente a la Madre de Jesús. Durante su estancia en el hospicio, Bernadette consideró ingresar en la Orden de los Carmelitas, pero su salud era demasiado frágil. El 9 de julio de 1866, tomó el hábito de postulante y entró en la Congregación de las Hermanas de la Caridad, en la casa madre de Nevers. Su maestra de novicias fue la hermana Marie-Thérèse Vaut, y la superiora de la época le dio el nombre de Marie Bernard, en honor a su abuela. Bernadette pasó el resto de su vida allí, trabajando como enfermera y, más tarde, como sacristana. La gente admiraba su humildad y su espíritu de sacrificio. Su propia enfermedad la convirtió en una paciente frecuente en la enfermería. Recibía innumerables visitas en los salones y, tras haber servido como ayudante de enfermería por un tiempo, poco a poco su salud se fue deteriorando. En medio de todo, realizaba su trabajo con devoción, ofreciendo sus sufrimientos como un acto de amor absoluto por los pecadores. Sin embargo, su tiempo en la tierra no duraría mucho más. El sufrimiento y la glorificación de una santa niña. Mientras Bernadette seguía sirviendo a Dios, fue diagnosticada con tuberculosis ósea en su rodilla derecha y, finalmente, ya no pudo participar en la vida del convento. Falleció en la enfermería del convento de Saint-Gildard, a la edad de 35 años, el 16 de abril de 1879, mientras rezaba el Santo Rosario. Incluso en su lecho de muerte, Bernadette soportó intensos dolores, permaneciendo fiel al mensaje de penitencia de la Virgen María. Sus últimas palabras fueron: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí,
Una pobre pecadora. Una pobre pecadora. Las monjas de Saint-Gildard, con el apoyo del obispo de Nevers, solicitaron permiso a las autoridades civiles para el entierro de Bernadette en una pequeña... La capilla, dedicada a San José, se encontraba dentro del convento y fue el lugar donde se permitió el entierro. El permiso fue otorgado el 25 de abril de 1879 y el 30 de abril, el prefecto expresó su aprobación para la elección del lugar de sepultura. El 30 de mayo de 1879, el féretro de Bernadette fue trasladado a la cripta de la capilla de San José, donde se llevó a cabo una ceremonia sencilla en conmemoración del evento. Como parte del proceso de canonización, su cuerpo fue exhumado 3 veces, en 1909, 1919 y finalmente en 1925. Te sorprenderá saber que, incluso después de 30 años, el cuerpo de Bernadette seguía casi intacto. El 22 de septiembre, 2 médicos y una hermana de la comunidad exhumaron su cuerpo y descubrieron que tanto el crucifijo como el rosario que llevaba seguían intactos. Aunque había signos de oxidación, su cuerpo permanecía incorrupto. Su piel aún conservaba el color de una persona viva. La Iglesia declaró oficialmente su incorruptibilidad, considerándola uno de los milagros que apoyaron su canonización. Un grupo de personas lavó y volvió a vestir el cuerpo de Bernadette, luego lo depositaron en un nuevo ataúd doble. El 3 de abril de 1919, la Iglesia volvió a exhumar su cuerpo. Según el médico presente en el procedimiento, el cuerpo estaba casi intacto, aunque con algunas manchas de moho y una capa de sales que parecían ser sales de calcio. La piel había desaparecido en algunas zonas, pero en su mayoría seguía presente. Algunas costillas fueron extraídas y enviadas a Roma como reliquias. Se tomó la decisión de colocar una máscara de cera en su rostro, ya que la oscuridad de su piel podía resultar impactante para los peregrinos. La máscara, junto con sus manos, fue diseñada por Pierre Imans, un reconocido creador de maniquíes en París. En 1928, el Dr. Comte publicó un informe sobre la exhumación de Bernadette en la segunda edición del Boletín de la Asociación Médica de Nuestra Señora de Lourdes. En él escribió: «Lo que más me impresionó durante este examen fue el estado de conservación perfecta del esqueleto, la flexibilidad de los tejidos musculares y ligamentos, y sobre todo, el inesperado estado del hígado después de 46 años. Se pensaría que este órgano blando y frágil se descompondría rápidamente o se endurecería hasta adquirir una consistencia calcárea, pero al cortarlo, era sorprendentemente blando y casi normal en textura. Señalé a los presentes que esto no parecía ser un fenómeno natural». En 1925, el cuerpo de Bernadette fue exhumado una vez más. En esta ocasión, se enviaron más reliquias a Roma y se realizó un molde de su rostro para fabricar una máscara de cera. También se tomaron moldes de sus manos para exhibir su cuerpo. Finalmente, fue depositado en un relicario de oro y cristal en la capilla de Santa Bernadette, dentro de la casa madre de las hermanas de Nevers. La Iglesia la canonizó el 8 de diciembre de 1933, no por las apariciones que presenció, sino por su respuesta de fe ante ellas. Fue declarada santa por el Papa Pío XI. En Lourdes, donde la festividad de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes es opcional en el calendario romano, su santuario sigue siendo un importante lugar de peregrinación para aquellos que buscan sanación. Hoy en día, el monasterio de Saint-Gildard en Nevers resguarda su cuerpo en un relicario de cristal y oro, donde permanece incorrupto. Se dice que su cuerpo intacto descansa como si estuviera durmiendo, vestido con el hábito de monja. Su rostro y manos, cubiertos con la máscara de cera, han convertido su imagen en una de las más icónicas de los santos incorruptos.
Santa Bernadette suele representarse rezando con un rosario o implorando a la Virgen María. Es patrona de los enfermos, de aquellos que sufren burlas por su fe, de los pobres, de los pastores y de la ciudad de Lourdes, Francia. Así como el Padre no permitió que el cuerpo de Jesús se corrompiera en la tumba, Dios obró de manera similar en Bernadette, preservando su cuerpo como un testimonio de fe y santidad. Los restos mortales de algunos de sus fieles no están sujetos a la corrupción. Algunos pueden atribuir el aparente milagro de la incorruptibilidad física a razones científicamente explicables, pero hasta el día de hoy no se ha dado ninguna explicación. Es importante señalar que el estado de incorruptibilidad depende del proceso de descomposición. No todos los santos considerados incorruptos parecen como si hubieran fallecido ayer. Los cuerpos incorruptos de los santos son un signo reconfortante de la victoria de Cristo sobre la muerte, una confirmación del dogma de la resurrección del cuerpo y una prueba de que los santos aún están con nosotros en el cuerpo místico de Cristo. Además, son una evidencia de la verdad de la fe católica, ya que este fenómeno solo se encuentra en la Iglesia católica. No cabe duda de que Santa Bernardita llevó una vida digna de ser imitada por todos los cristianos, dedicando su existencia al cielo sin importar el sufrimiento que esto le causara. Ella es verdaderamente una santa a nuestro estilo, y que pueda interceder por todos nosotros en la palabra de la fe. Muchas gracias por su atención.